Hola, hola, ¿se escucha casi? Muy bien, acompáñeme a Primera de Samuel, retomamos con nuestro estudio. Tenía pensado enseñar todo el capítulo 7 porque ha sido mucha edificación para mí ha sido increíble y quería enseñarlo todo en una, pero me he quedado muy largo. Así que lo tuve que dividir en dos. Sería como la parte A y la parte B, pero los dos tienen diferentes títulos y voy a abordar dos, aunque están unidos, dos temas en general diferentes. El título que le puse es Volvámonos de todo nuestro corazón. Volvámonos de todo nuestro corazón. Mi Señor, Padre amado, gracias por dejarme enseñar una vez más tu palabra. Gracias por dejarme volverme a parar aquí en el púlpito delante de mis hermanos, teniendo semejante privilegio, Señor, pero también tremenda responsabilidad, Padre amado. Te pido que me des denuedo, coraje, valentía, para poder exponer tu palabra, dame la capacidad, Señor, de ser fiel a ti, a tu palabra, al texto. Edifica nuestros corazones, Señor. Que tu Espíritu Santo tome tu palabra, Señor, y haga con ella a nuestros corazones lo que quiera. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Vamos a leer los primeros 3 versículos. Dice así. Les voy a pedir puestos de pie. Los que puedan, si hay alguno que no puede, quédese sentado, tranquilo. Es más que nada porque ahora van a estar sentados el resto del mensaje, entonces como para molestar, aclarando, para molestar. Primera de Samuel, capítulo 7, dice: Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, y lean esto conmigo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. ¿Pueden sentarse? Versículo 1, nuevamente lo leo. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. ¿Cómo el arca de Jehová llegó a Kiriat Jearim, a la casa de Abinadab? Bueno, voy a retomar un poquito, y más que pasaron 2 semanas sin estar ahí con el estudio. El arca de Dios había sido tomada por los filisteos, ¿se acuerdan? En aquella guerra contra los judíos, y llevaron el arca al templo de Dagón y lo pusieron delante de Dagón o junto a Dagón como si fuera un trofeo, y Dios humilló a Dagón. Dios humilló a su Dios haciéndolo postrarse con su pecho sobre el polvo, ¿no? Y le amputó, diría, las manos, ¿no? Y sacó su cabeza y las puso a la entrada del templo, como si hubiera echado a su Dios de su propio templo. Y a los filisteos le mandó una plaga de ratones que los llevaron de tumores. Y a causa del sufrimiento que estaban pasando los filisteos, comenzaron a mandarse el arca de una ciudad a otra, como
como tirándose la pelota, porque nadie quería tener el arca, porque todos estaban siendo tratados con la mano dura de Dios. Y así estuvieron durante 7 meses, hasta que se decidieron, gracias mi hermano, hasta que decidieron devolver el arca a Israel. Pero contra todo pronóstico, probando a Dios. ¿Se acuerdan? Pusieron el arca en una carreta para que sea jalada por 2 vacas que estén criando, que estén amamantando y que nunca habían llevado yugo, es decir, jamás habían jalado una carreta. Y debían tirar juntas para un mismo lado, en una misma dirección. Y aquellas vacas, guiadas por la mano de Dios, llegaron a Bet-Semes. ¿Se acuerdan? Bet-Semes ya fue la última predicación, el último mensaje antes de este. Bet-Semes era una ciudad levita. Y cuando aquellas vacas llegan a los campos de Bet-Semes, dice que había una gran piedra y las vacas se pararon junto a aquella gran piedra. ¿Y los levitas qué hicieron? ¿Se acuerdan? Un sacrificio. Usaron la piedra de altar, la carreta usaron de leña y a la vaca como sacrificio. Y ofrecieron un holocausto a Dios. Una abominación. ¿Se acuerdan por qué? ¿Cómo? Porque eran hembras. Y la palabra de Dios, Dios les había dicho que si era un sacrificio vacuno debía ser macho y sin defecto. Y no era un detalle, porque es un cuadro de Cristo. Es un cuadro de Cristo. Entonces debían ser 2 machos y ellos ofrecieron 2 hembras. Pero si el sacrificio abominable fue poco, entonces estos de Bet-Semes fueron un poquito más allá y se atrevieron a mirar el arca, descubierta. No agacharon su mirada, sino que la miraron. Y no solo la miraron, la tocaron. Y no solo la tocaron, sino que miraron dentro del arca para ver qué había allí. No tuvieron temor de Dios. No mostraron respeto, reverencia, sabiendo que el arca representaba la mismísima presencia de Dios. No hubo temor de Dios. Y a causa de esto, murieron 50.070 hombres y el pueblo lloró. El pueblo lloró amargamente y con dolor en el corazón, porque sus seres queridos, familias, gente que acababan de ver y comer hace un ratito, ya no la iban a ver más, a causa de su irreverencia y su falta de temor a Dios. ¿Y qué hicieron? Los levitas de Bet-Semes hicieron lo mismo que los filisteos. Al ver la mano dura de Dios, se deshicieron del arca y mandaron el arca ¿a dónde? A Kiriat Jearim, a la casa de Abinadab. No la pusieron en el templo donde la gente iba a adorar en Silo, sino en una casa, en la casa de Abinadab, y dice que, como dice aquí, santificaron a Eleazar, su hijo, para cuidar el arca, el hijo de Abinadab. Evidentemente, Eleazar era un hombre de Dios, un hombre íntegro, temeroso de Dios, que venía de una familia temerosa de Dios. Por eso habrán puesto el arca allí, pero no aclara si eran sacerdotes. Lo más probable es que sean sacerdotes, pero no lo aclara, así que no voy a andar en esto. Versículo 2. Desde el día que, hasta aquí más o menos fue un repaso. Ahora, desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. 20 años pasaron, 20 años, y el arca seguía en un cuarto, en una casa. 20 años.
Y el pueblo de Israel seguía lamentándose en pos de Jehová, delante de Dios. El pueblo iba llorando y lamentándose delante, expresando dolor a Dios. ¿Pero por qué? ¿Por qué estaban mal? ¿Por qué estaban en angustia? ¿Por qué si tenían el arca? Cuando el arca fue tomada por los filisteos, la Escritura dice que todo el pueblo se lamentó y lloró. Pero ahora que tenían el arca y habían pasado 20 años, ¿por qué seguían lamentándose? ¿Qué razón había? Versículo 3. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid y os librará de la mano de los filisteos. El arca de Jehová había vuelto a Israel, pero el corazón de Israel no había vuelto a Jehová. El arca del pacto estaba allí, cerca, entre ellos, la presencia de Dios. Dios estaba en medio de ellos, pero el corazón de la gente estaba lejos de Dios. Sus corazones estaban llenos de ídolos. Sus corazones tenían su atención en alguien más. Pero iban y lloraban y se lamentaban delante de Dios. Tenían sus amantes con quienes se acostaban, ¿no? Sus ídolos, a quienes adoraban. Pero volvían y lloraban y lamentaban delante de Dios. Fueron infieles, adulteraron contra Dios, desviaron sus corazones tras los dioses de las naciones vecinas, ofreciéndoles adoración. Mientras que el arca del testimonio, con la gloria de Dios, estaba allí, oculto, en una casa. Ya no en el templo donde la gente podía ir y adorar a Dios, sino en una casa. Hermanos, el arca estaba cerca. Dios estaba cerca. Pero el corazón de este pueblo estaba lejos de Dios y no se había regresado a Él. Y a causa de su infidelidad y de su idolatría, los filisteos estaban continuamente atacándolos. Los filisteos habían devuelto el arca porque vieron la mano dura de Dios, pero no habían perdido su apetito por conquistar aquellas ciudades de Israel. Entonces, luego de 20 años de estar en ese círculo de idolatría, infidelidad a Dios y siendo sometidos por los filisteos, el pueblo de Israel vuelve afligido a Dios. Con pesar, con tristeza, llorando ante aquel que finalmente fue el que siempre les dio la victoria. Luego de este círculo de infidelidad y idolatría, después de 20 años, vuelven llorando ante aquel que finalmente siempre les dio la libertad, la victoria, el triunfo. Aquel que siempre estuvo con ellos a pesar de su infidelidad. Aquel que siempre estuvo ahí a pesar de que ellos le fallaban una y otra vez. Dios estaba allí. No importaba cuánto le ofendían, Dios era fiel. Entonces Dios habló una vez más a su pueblo por medio de su siervo Samuel. Y les dice en el versículo 3, si de todo vuestro corazón
os volvéis a Jehová. Quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a Él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Samuel era un profeta fiel de Dios. ¿Y en qué vemos esto? En que no solo era fiel al transmitir las palabras de Dios, sino en llamar al pueblo al arrepentimiento. Llamar al pueblo al arrepentimiento. Las lágrimas no eran suficientes. Ni el lamento ni la tristeza debían volverse a Dios. Debían regresar al Señor. Samuel los está llamando al arrepentimiento. Él está diciendo, Dios no es el malo. Ustedes han desviado sus corazones tras los ídolos y ahora deben hacer volver sus corazones a Dios. El arrepentimiento es una vuelta en U. Estaban yendo para un lado y debían regresarse, pero de todo su corazón. Estaban lamentándose y llorando, pero no se habían vuelto a Jehová. El arrepentimiento no se ve en que lloras, en que se te hinchan los ojos, en que las lágrimas recorren tus mejillas. El arrepentimiento no se ve en que te sientes triste o que prometes que no lo vas a volver a hacer. El arrepentimiento no se ve en que tú te quejas de eso que estás haciendo mal o que dices, oh Señor, no lo voy a volver a hacer. De hecho, fíjense que ellos estaban lamentando y llorando, pero aún no se habían vuelto a Dios de todo su corazón porque tenían ídolos. Amigos, las lágrimas, los gritos de desesperación que uno puede llegar a dar delante de Dios, no son necesariamente una muestra de arrepentimiento, sino que sea posiblemente una muestra de remordimiento por las consecuencias que estaban pagando. Capítulo 6, miren el versículo 20. Al versículo 19 al final dice, y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Y dijeron los de Bet-Semes, no sé si aclaré, capítulo 6, versículo 20. Y dijeron los de Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Ellos habían reconocido su pecado. Reconocían que estaban mal delante de Dios. Reconocieron su condición, reconocían quién era Dios, que Él es santo y reconocían que quién podría estar delante de Él. Pero aún así, no había arrepentimiento. Y luego de 20 años de aflicción por causa de los filisteos, ellos se lamentan delante de Jehová, pero seguían sin volverse a Dios de todo su corazón. Para volverse a Dios de todo corazón, hace falta arrepentimiento. Y el arrepentimiento es una decisión interna de arrancar del corazón todas aquellas cosas que atentan contra la honra y la santidad de Dios. Es una decisión interna de arrancarlo, aunque duela. Y el arrepentimiento es algo interno que se manifiesta de una manera externa.
Hay cosas en tu vida que debes decidir cortar, renunciar a ellas. Samuel les dijo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, deben hacer estas 3 cosas. Es decir, en estas 3 cosas, el arrepentimiento se hace manifiesto. 1, quitar los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, les dice. Ellos habían sido influenciados por las naciones vecinas. Sus mentes habían adoptado una forma pagana de ver a Dios y de relacionarse con Dios. Incluso adoptaron sus ídolos. Astarot, Baal, Moloc. Y Samuel le dice, si están arrepentidos, deben destruirlos. Deben tirarlos. Deben derribar sus altares, que desaparezcan. Ninguna imagen. Ningún altar, probando que su corazón ya no estaba allí. Y previendo que su corazón no vuelva a estar allí. No, bueno, Señor, nos volvemos a ti, pero qué pena destruirlo. Salió re caro, ¿no? Lo podemos dejar como un monumento. ¡Destruílo! Dice Dios. ¡Destruílo! No vaya a ser que tu corazón se vuelva también ahí. Segundo, pobre, sí. Cuando hay un predicador que grita, llora. Lo siento, Eugenio. Segundo, debían preparar su corazón. Tenían que determinar concentrarse en Él de manera exclusiva. Preparar el corazón sugiere una disposición a dedicarse a Dios. Es una disposición a dedicarse a Dios. Si iban a volver a adorar, si iban a volver a servir, debían preparar el corazón. Como aquel que se baña, se perfuma, se cambia para ir a ver a su cita, ¿no? Como aquel que limpia la casa y ordena todo porque viene alguien importante. Las Escrituras dicen que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Daniel estaba preparando su corazón para lo que iba a vivir. Él puso una propuesta allí y era ser fiel a Dios. Preparar el corazón no es solo quitar y barrer aquellas cosas que contaminan el corazón, sino también adornarlo con una propuesta, por ejemplo, de no volver, de que Él sea el único. Tercero, debían servirle. Debían determinar servir a Dios de una manera exclusiva. Debía haber un cambio en cómo vivían. ¿A qué le dedicaban su tiempo? ¿A qué le estaban dedicando su esfuerzo, sus recursos? Este es un llamado a la exclusividad y a la obediencia a Dios. Este llamado de servir es un llamado de adorar y obedecer a Dios. Y si iban a volverse a Dios de todo corazón, este debía ser el orden. Primero debían derribar los ídolos, luego preparar o disponer el corazón para luego poder decirle, Señor, aquí estoy. Úsame, vengo a adorarte, quiero servirte. Este es el mismo llamado que hoy Dios nos hace a nosotros. Este es el mismo llamado que el Espíritu Santo clama dentro nuestro.
diciendo, volvete a Dios de todo corazón. Arrepentite. Muchas veces has llorado, has lamentado, incluso hasta te has postrado delante de Dios con el rostro en el piso, pero sin volverte a Dios con todo tu corazón, sin arrepentimiento genuino. Y mira, y reconocemos que estamos mal. Reconocemos que estamos en pecado. Reconocemos que estamos en el lodo, tapado de mugre. Reconocemos nuestra condición. Reconocemos que Él es santo y nos avergüenza. Pero así todo, no nos volvemos. No nos arrepentimos. Sino que sentimos remordimiento. Y viendo esta condición en la que estamos, ¿y quién es Él? Lloramos y nos lamentamos. Pero en realidad lo que sentimos es remordimiento, porque nos gustaría seguir igual en realidad, pero sin las consecuencias que estamos pagando. Mi amigo, pecaste, te alejaste, llenaste tu corazón de mugre, de inmundicia, de ídolos. Arrepentite. Pega la vuelta. Volvete a Dios. Y no te lamentes delante de Él mientras conservas y abrazas a todos tus amantes. 3 cosas. 1, quita tus ídolos. Amigo, el corazón es una fábrica de ídolos. Tú dices, ¿idolatría? No, ese no es mío. Ese no es mío. El corazón es una fábrica de ídolos. Amigo, quita todo aquello que ocupa el lugar de Dios. Fuimos influenciados por este mundo, al igual que lo fue Israel. Y hemos llenado nuestro corazón de altares e ídolos que veneramos y le ofrecemos nuestra devoción, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestros esfuerzos. El entretenimiento. Puede ser el trabajo. Porque el trabajo puede ser una responsabilidad, pero también un ídolo. Algún deporte. Un hijo. Un padre. Tu familia. El placer sexual. El dinero. El Señor dijo, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. ¿Y por qué dice esto? Porque amar, atesorar en mayor medida a algo o a alguien más que a Dios, es idolatría. No me lo anoté. Estuve a punto, pero quiero que hagan memoria. Hay un pasaje allí en el que Jesús dice, el que no aborrece a padre o madre. Y no estaba hablando de que debes odiarlo, pero ante el amor que tú tienes hacia Dios, parece aborrecimiento. Porque cualquier cosa que se asemeja a ese amor es idolatría. No voy a la iglesia porque trabajo. Decir uno, ¿no? No leo la Biblia porque en ese tiempo voy al gimnasio.
No oro porque no tengo tiempo. En ese momento llevo a los parques a los chicos. No sirvo a Dios porque... No, porque los sábados los dedico a tal cosa. ¿Sabes que todos esos por qué? Lo que tú rellenas, ¿ese es tu ídolo? ¡Pah! ¡Qué exagerado que sos! Son tu ídolo porque se están robando lo que a Dios le pertenece. Se están robando el tiempo de lectura, el tiempo de comunión. Se están robando el tiempo de escuchar, de adoración, de cantarle. Se lo está robando a Dios. Es idolatría. Ya sea tu entretenimiento, ya sea lo que fuere, tu familia, ídolos. Tienes altares que derribar. Pero nos lamentamos delante de Dios y sin arrepentimiento porque queremos a Dios. Pero sin dejar todas estas cosas que el mundo ha sembrado en nuestro corazón. Volvete de todo tu corazón. Destruye los ídolos. Destruye todos esos altares. Y eso implica dejar cosas en tu vida. Renunciar a cosas. Tal vez el celu se ha convertido en un ídolo. Y tal vez debas pasar a usar el telefonito Nokia. El que no se te rompía, ¿viste? El que solo tiene llamadas. Allí, mi hermana, tiene uno. Porque tal vez, y solo tal vez, se convirtió en un ídolo. Porque pasas todo el tiempo en las redes, chusmeando, con los jueguitos. O coqueteando con alguien en las redes. Mirando cosas indebidas. O simplemente perdiendo el tiempo en vez de invertirlo en el reino de Cristo. Y no digo que todos tengan que dejar el celular. Tú sabes si se convirtió en un ídolo. Pastor, qué exagerado, en este tiempo no podemos estar sin el celular. Todos lo necesitamos, necesitamos el internet, el Google Maps. No, solo es que no quieres derribar el altar. Son excusas porque no quieres derribar a tu ídolo. No, bueno, la cuestión no está en dejar el celular. Ahora di el ejemplo del celular. En dejar el celular, sino en administrarlo mejor. ¡No! El Señor dice destruir el ídolo. No administrarlo mejor. Después, cuando deje de ser un ídolo, lo vuelves a tomar. Pero mientras tanto, tienes que destruir los altares que hay. Había un joven, Fran, muchos lo conocen. Una vez me contó, él estaba muy vicio con la Play. Muy vicio con la Play, revicio. Y un día me dijo, voy a vender la Play. Porque quiero empezar a servir al Señor. No, Leomar, fue impactante para mí, porque fue un ejemplo. Él estaba diciendo, no, me voy a administrar mejor. No, porque era un ídolo. Tenía que destruirlo, derribarlo, quitarlo. Pueden pasar 20 años como Israel y seguir lamentando pero sin arrepentimiento. Volvete a Dios de todo corazón. Destruye todos aquellos altares que construiste y eso implica deshacerse de cosas en tu vida o dejar de darle tiempo y prioridad a otras. Hay cosas que no puedes quitarlas directamente. Dejo de trabajar porque se me convirtió en un ídolo. No.
Ahora hay que dedicarle el tiempo correcto. Segundo, estamos hablando de volverte a Dios de todo tu corazón. 1, destruye tus ídolos. Segundo, prepara tu corazón. Debes disponer tu corazón para el gobierno absoluto de Dios. Prepara tu corazón dedicando tiempo a la oración. Dedica tiempo a la oración. Prepara tu corazón sometiéndote a la lectura de las Escrituras. Prepara tu corazón uniéndote, exhortándote junto con hermanos maduros en la fe, fieles. Prepara tu corazón viniendo a cada reunión para escuchar qué dice Dios. Porque la única manera de preparar nuestro corazón son con los recursos que Dios nos dio. Tercero, servile. Parte de volverse a Dios con todo el corazón es servirle. Es entregar tu tiempo, tus habilidades, tus talentos, tus recursos, tus fuerzas para la gloria de Dios. Servirle es vivir para honrar a Dios. Cuando dice servirle, le está hablando ahí, por ejemplo, a los judíos en general, y no todos eran sacerdotes y levitas, pero ellos debían vivir para honrar a Dios, pueblo de Dios, servirle. Y si le servís en un ministerio de la iglesia, mejor. Pero la idea es servirle con tu vida para honrar a Dios, vivir para honrar a Dios. Y este es un llamado de Dios para todos. Vivir para honrar su nombre. Esto es volverse a Dios de todo tu corazón. Si te sientes mal por tu pecado, por tu condición delante de Dios, y lloras y te lamentas, pero amigo, no destruyes tu ídolo, no preparas tu corazón y no comienzas a servir, déjame decirte, eso no es arrepentimiento. Lo que tú tienes es remordimiento. Tú quieres seguir igual, pero sin las consecuencias. Miren el versículo 4 y terminamos allí. Entonces los hijos de Israel quitaron los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Después de 20 años, 20 años les llevó, después de 20 años, finalmente tras la exhortación de Samuel, tras ese llamado al arrepentimiento, Israel se volvió a Dios de todo su corazón, quitó sus ídolos, preparó su corazón y sirvieron a Dios. 20 años les llevó. Amigo, volvete a Dios de todo tu corazón. Y ya deja de lamentarte delante de Él, queriendo en realidad seguir igual. Volvete a Dios de todo tu corazón. Destruye tus ídolos. Prepara tu corazón y servile. Viví para honrar su nombre. Mi Dios, amado mío, gracias por tu palabra. Seguramente tu Espíritu Santo ha tomado tu palabra y la ha glorificado, Señor.
Yo solo quiero darte gracias por haber hablado a mi corazón. En el nombre de Jesús, amén.